esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado». Pero él le respondió: «¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa prefiero misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado». Palabra del Señor. La primera lectura de este día nos deja a nosotros una clara y precisa enseñanza. Y digo una porque de verdad puede dejarnos, según nuestra actitud de escucha de la palabra del Señor, una clara y evidente realidad por la cual también somos conscientes que al meditar la palabra del Señor, conscientemente el Señor suscita en nuestra experiencia de meditación profunda ese silencio que emerge también de la palabra del Señor. Por eso al escuchar la primera lectura, el mensaje de hoy queda más que claro. Dios escucha nuestra oración. Son muchas las experiencias en las que nosotros a lo mejor tenemos muy bien marcadas o enumeradas esa falta de experiencia en nuestra oración. Pero algo que tiene que quedarnos claro es que Dios atiende la súplica de aquel que se acerca con confianza. Y lo vemos claramente con la actitud que tiene Ezequías. Una actitud de reconocimiento delante del Señor y especialmente de una confianza total y plena. Esa confianza que le es transmitida por el profeta Isaías cuando le dice claramente: arregla tus cosas, porque vas en estos momentos, y se acerca evidentemente, pon en orden tus asuntos y tu casa, porque vas a morir, ya no vas a vivir más. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha tocado vivir esa experiencia? Una experiencia de un punto último ante la realidad, o suscitado por una enfermedad, que los médicos dicen: ¿sabe qué? No tenemos nada más que hacer. Pero aquí hay algo que también tiene la importancia y es un plus para todos nosotros. Y lo vemos claramente. Ezequías dice: volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. ¿Cuál es mi actitud ante el problema? ¿Cuál es mi actitud ante la dificultad? ¿Reniego de Dios porque me abandona, o de verdad hago un proceso de renovada confianza en Él y tomo una actitud de verdadera oración? ¿O de verdad nosotros nos rebelamos contra Él? Porque en esta realidad nosotros encontramos tres cosas que son fundamentalmente importantes que nosotros las tengamos en cuenta a la hora de orar. Ante el problema o la situación que se nos presenta, tenemos el mensaje, dice: arregla tus cosas, arregla tu casa, porque vas a morir y ya no vas a vivir más. Y nosotros nos saltamos esa experiencia de Ezequías, porque
hay que tener claro también la importancia que tiene 3 elementos ante la atenta escucha de lo que nosotros le pedimos a Dios. Y la primera es importante, la respuesta que da el Señor a nuestra oración. Aquí tienes lo que pides. Pero bueno sería también que en ese primer momento nosotros reconociéramos que lo que con fe hemos pedido y que con la profunda sumersión en la oración personal, nosotros seamos conscientes de lo que el Señor nos ha concedido. Aquí tienes lo que pide. Un segundo elemento también importante es espera. Todavía no. Hay que confiar y hay que tener confianza en la oración. La oración no es un resonar de dedos y como una varita mágica, plum, tengo lo que pido. Eso es un mero pragmatismo de saber y errar en conciencia de lo que en sí verdaderamente es el encuentro personal con Dios en la oración. Es un espera, todavía no. Y otro tercer elemento que es el más peligroso y es donde nosotros no encontramos lo que buscamos porque pensamos que la fe o la oración solo se redime o solo se va cuando obtenemos lo que estamos buscando. Y la respuesta a veces del Señor es no. Ese no que para nosotros tiene que ser sobre todo ahondar más en la confianza en Dios. Toma lo que tienes, toma lo que me estás pidiendo. Todavía no, espera un momento más. Por el bien de tu vida, por las cosas que marchen mejor, espera. Y sobre todo, cuando no es un rotundo respuesta del Señor. Y esto, queridos hermanos y hermanas, es sobre todo ese momento en que nosotros a veces no logramos concretar. Porque la actitud de Ezequiel dice, oró al Señor diciendo, ah, Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad. Lo primero, ¿quién soy yo delante del Señor? ¿Cómo he cumplido yo la voluntad del Señor? Segundo, he hecho todo con integridad de corazón. Que lo que yo haga, lo que yo he hecho en mi vida, lo he hecho de verdad, sin aparecer, sin transparentar, sin dejarme ir por los estereotipos que a veces juzgan. No, yo he hecho lo que he hecho, Señor, con integridad de corazón. E hice lo que es bueno a tus ojos. Ezequías se deshizo en llanto. ¿Qué es lo claro de esta primera lectura? Ora confiando en el Señor. Esa es la invitación que yo quisiera hacerte en este día, a ti que a lo mejor estás pasando un momento de dificultad, un momento de incertidumbre, un momento de soledad, un momento de encrucijadas, un momento de duda, etcétera, etcétera, etcétera. Ora confiando en Dios. Esa es la mayor de las enseñanzas que hoy nos da esta primera lectura. Y es por eso que, orando con confianza al Señor, posiblemente nos encontremos con estas 3 realidades. Toma lo que me pides, es todavía no, y especialmente un no rotundo. Pero sobre todo, hagámoslo siempre con confianza en Dios. Orar confiando. Porque el Señor ve tus lágrimas. Porque el Señor ve el dolor de tu corazón. Porque el Señor ve que has obrado con integridad. Porque el Señor de verdad reconoce esa alma que delante de Él entra en esa actitud de una verdadera oración personal de encuentro con Él. No desfallezcas. No des por perdido cuando nunca has aprendido a poner tu vida delante de Dios. No lo des por perdido. Ten la capacidad de ser conscientes de que en verdad yo estoy orando, confiando en el Señor. No por lo que suena o lo que no me deja a mí adentrarme en ese proceso de la oración como la de Ezequías.
sino de verdad confiando plenamente en el Señor. Por eso, hoy en el Evangelio tenemos claramente esa experiencia concreta de lo que Jesús también quiere dar a conocer. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. En el quinto concilio de Letrán, Edigio Canicio de Viterbo, para poder comprender lo que nos dice hoy el Evangelio, decía claramente: los hombres tienen que ser renovados por las cosas sagradas, y no las cosas sagradas les tienen que ser cambiadas por los hombres. Es clara esta frase, y clara porque vemos en la lectura de hoy del Evangelio el escrúpulo. Dice que las cosas sagradas tienen que ser de verdad interpretadas y renovadas por lo que es de verdad Dios, y no ser cambiadas por los hombres. Es un principio clave que de verdad a nosotros nos ayuda a plantearnos delante de lo que hoy nos ha tocado vivir, y especialmente frente al mundo de la secularización. Muchas cosas vienen a ser interpretadas, o incluso la misma religión viene a ser interpretada desde los parámetros de nuestros tiempos. Y de verdad se conoce este término como una constante reflexión anacrónica de la interpretación de la historia con el pasado. Por eso las cosas sagradas tienen que ser renovadas, y especialmente por lo que el Señor quiere inscribir en el corazón del hombre. Que frente al secularismo que hoy nos toca vivir, de una sociedad que vive de espalda a Dios, nosotros seamos conscientes de nuestra propia experiencia, de que mi vida es renovada en Dios, y que yo no quiero renovar lo sagrado desde mi propia experiencia concreta del anacronismo que en realidades especiales nos toca hacer. Queridos hermanos, la religión, según el pensamiento contemporáneo, es un mal juicio que se ha venido haciendo, o que de verdad se ha venido interpretando de una forma muy anacrónica. Esta frase del quinto concilio de Letrán es sobre todo, especialmente, que nosotros vivamos nuestra experiencia de renovación en Dios. Que esa experiencia de renovación en Dios, que son aquello que a mí me ayuda a relacionarme con Dios, que son las cosas sagradas, no tienen que ser cambiadas por el hombre. Por eso vemos hoy en el Evangelio la actitud de Jesús. Los hombres tenemos que ser renovados, sí, pero por las cosas sagradas. No entrar en las rebajas, no entrar en el acomodamiento que viene a satisfacer los criterios o ideas de algunos. Ojalá que nosotros podamos tener clara esta actitud, porque el hombre tiene que ser renovado por las cosas sagradas, y no las cosas sagradas las que tienen que ser cambiadas por el hombre. ¿Cuántas cosas a mí, o en el momento de relacionarnos con Dios, nosotros tenemos que nos causan un problema? Muchos opinan, por ejemplo, voy a ponerlo claro porque es la parte que me toca a mí, el tema del celibato. Dicen que hay que abolirlo, pero de verdad, solo quien vive la experiencia esponsal del celibato, en esa entrega, en esa donación, en ese gozo de saber que mi entrega va más allá de lo que instintamente juzga la sociedad
de lo meramente carnal o lo erótico, puedes lograr comprenderlo. Tus discípulos están haciendo algo que no es permitido en sábado, dice el Evangelio. Y como esto, como no es divino, sino es una regla de vida el celibato, hay que cambiarlo. Porque en el celibato se encuentran los mayores problemas de la vida de la iglesia, pero también en el matrimonio. Entonces en el matrimonio también deberíamos de revisarlo, para que aquel que ha elegido a una sola señora pueda elegir a varias. También si queremos cambiar, pues hagamos que todo sea en beneficio de todos. Y estos son los criterios que a veces emergen en la cabeza de tantos cristianos. El rigorismo, el escrúpulo que a veces genera, es lo que Jesús hace responderle con mucha claridad a los que interpelan la actitud de sus discípulos. Y muchos de nosotros tenemos esa actitud. El celibato es un problema, hay que abolirlo. No, queridos hermanos. Nosotros no nos dejemos engañar por aquellas cosas que pretenden de verdad ser renovadas por las cosas sagradas, y las cosas sagradas tendrán que ser renovadas por los hombres. Hay que tener mucho cuidado, y especialmente cuando nosotros nos ponemos delante de principios que meramente son principios de una secularización y de verdad, de una actitud de muchos católicos que se dejan arrastrar por estos anacronismos, juzgando siempre el pasado con el presente. Hay que tenerlo claro, porque en esta actitud nosotros, queridos hermanos, no vienen a ser cambiadas por lo que nosotros querramos o por ir acomodando la fe o la religión. No, porque al otro le genera un escrúpulo, yo tengo que rebajar. Pues no tiene que ser así. No, porque al otro le viene mal, yo tengo que cambiar lo que Dios ha inscrito en el corazón del hombre, porque al otro le genera un rechazo. No, es que yo tengo que quitar esta cruz de esta ciudad, de esta aula de clase, porque al otro le genera y se ve vulnerado en sus derechos. No tiene que ser así. Esa actitud, ¿no?, a veces engañosa del respeto humano, esa actitud engañosa a veces de pensar de que para llevarnos bien entre todos, yo tengo que aprender a recular, es decir, yo tengo que aprender a volver a las catacumbas, porque estamos constantemente juzgando todo, el presente con el pasado. Y esa actitud es una actitud lamentable que en muchas ocasiones muchos católicos se dejan engañar por el qué dirán, por lo que los otros dicen que nosotros tenemos que hacer. Y cuánta frustración, cuánto desasosiego crea en nosotros cuando creemos que no estamos haciendo lo que la sociedad exige, cuando hemos perdido de verdad la importancia que tiene de lo que yo haga delante del Señor, es lo más importante. Es importante. Y no nos quedemos nosotros solo viendo en la superficialidad de las cosas, porque es necesario que cuando algo genera en mí poner la atención, hay que buscar en eso cuánto de verdad hay. ¿Cuánto de verdad? ¿Cuánto de verdad hay? Y sobre todo, ¿hasta dónde implica también mi propia libertad a la hora de llevarlo a cabo? En el momento de saber que yo no tengo que estar apegados a las cosas y especialmente a tradiciones que de verdad no me están llevando a profesar mi fe con libertad. Porque en esto hay que tener siempre muy claro que es verdad y sobre todo especialmente que es tradición. Una tradición, de verdad podemos nosotros, ahora hemos vivido las celebraciones de la Virgen del Carmen, las tradiciones, los actos de piedad han tenido que ser suprimidos y bendito sea el Señor porque no podemos estar exponiendo a nuestros fieles
sino que tenemos que acatar como de verdad cristianos ejemplares en nuestra sociedad, cristianos que dan ejemplo con su actitud, no como en otras realidades, ¿no? Que pareciera que no hay ejemplaridad en la hora de acatar las normas establecidas por nuestros gobiernos, sino, sobre todo, tener una clara actitud de ejemplaridad. Eso es lo que Jesús pide hoy. Y en esto nosotros tenemos que hacer esos pasos. ¿Cuánto de verdad tiene? En cuanto que yo estoy viviendo también el uso de mi libertad y especialmente no apegarme a tradiciones meramente humanas, que parece que son las que me van determinando y parece que son las mejores o incluso las que de verdad nosotros tenemos que aprender a imponernos ante esa cultura imperante de parecer de que todo es bueno y que todo es lógico. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en este día pidámosle al Señor, sobre todo especialmente, dos cosas. No pretender cambiar lo que yo no puedo cambiar, sino es aceptar aquellas cosas con libertad que sí yo de verdad me puedo hacer cargo. Pero ante todo acercándome con confianza y orar confiando en el Señor. A Cristo sea el honor y la gloria por los